En el mundo existen cosas muy extrañas, decía Sófocles, pero ninguna más asombrosa que el ser humano. En un célebre pasaje de su Antígona, Sófocles señala que los seres humanos somos las criaturas más asombrosas de este mundo. Nos hemos enseñado a nosotros mismos el lenguaje, el pensamiento alado y la furia constructora de ciudades. El lenguaje, es decir, la capacidad que tenemos para comunicarnos unos con otros. El pensamiento alado, es decir, el pensamiento que nos da alas y nos lleva, así, en cualquier momento, a cualquier parte y a cualquier asunto. Y la furia constructora de ciudades, es decir, nuestra inmensa creatividad y nuestra vocación de unirnos en civilizaciones para solucionar nuestros problemas y para intentar ser felices. Los problemas esenciales de la condición humana han sido siempre los mismos. Me refiero a aquellos problemas comunes que enfrentamos tan solo por el hecho de estar vivos y ser seres humanos. Alimentarnos, protegernos del clima y los depredadores, divertirnos, procrear, formar familias, dirimir nuestras diferencias, darle sentido a nuestra existencia y enfrentar la muerte. A lo largo de la historia y de la geografía, diversas culturas han dado soluciones distintas a estos problemas esenciales de la condición humana. Todas las culturas son herramientas de inteligencia compartida para enfrentar dichos problemas. Todas las culturas nos ofrecen una guía para el trabajo, para formar lazos afectivos y para buscar algún tipo de trascendencia. En algunas culturas se aceptan los castigos corporales y los europeos quemaban a los infieles. Los hombres rusos se besan al saludarse. Las mujeres esquimales mastican plumas. Los chinos comen con palillos y los hindúes se limpiaban el ano con la mano izquierda. En algunas culturas, el mundo está poblado de dioses. En otras, hay uno solo o ninguno. Hay lugares donde entierran a los muertos. Hay otros donde los incineran y otros más donde los cadáveres eran conservados. En algunas culturas se castra a las mujeres. En otras se practica la circuncisión. En otras se autoriza la poligamia. Algunos pueblos tienen prohibido comer carne de cerdo, en otros es una costumbre, y los hubo donde se comía la carne humana. Distintas soluciones. Cultural. Semelhantes. Eso es la diversidad cultural. Todas las culturas de México y del mundo son valiosas, aunque sean tan distintas unas de otras. Pero a veces las culturas se equivocan, ya que ninguna cultura es superior a la inteligencia compartida de sus practicantes. Y así como las personas podemos equivocarnos, también las culturas pueden ofrecernos soluciones erróneas. Por ejemplo, la esclavitud no era mal vista por casi todas las culturas hasta hace relativamente pocos años. Los griegos y los romanos veían a la esclavitud con gran naturalidad. En África se vendían esclavos mucho tiempo antes de que los portugueses y los demás europeos los hicieran cruzar el Atlántico. Y hace unas cuantas generaciones, hasta los países más avanzados del mundo aprobaban la esclavitud. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children
will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. John Dewey, el filósofo y educador norteamericano, definía al humanismo como la expansión de las posibilidades humanas en lugar de su limitación. Debemos evitar aquellas soluciones culturales que conduzcan al estancamiento, a la pobreza o a la violencia. Es decir, aquellas soluciones culturales que en lugar de ampliar nuestras posibilidades, las reducen, las entorpecen o las asfixian. La censura, la opresión, la contaminación ambiental, la ignorancia, la prohibición, la pureza racial, la pureza cultural, la sobrereglamentación, la uniformidad, son soluciones limitantes. La libertad que no anula la libertad de los demás, el comercio, la investigación científica, la educación libre y de calidad, el mestizaje, la diversidad, son soluciones culturales que expanden nuestras posibilidades. La riqueza cultural de México es vastísima, profunda y muy diversa. Las muchas culturas de nuestro país no son culturas fracasadas, pero todas ellas deben adaptarse a los nuevos tiempos. El impacto que tienen la comunicación, la tecnología y las nuevas condiciones económicas y ambientales de México y del mundo nos obligan a mejorar nuestras soluciones culturales. Podemos decir que nos hace falta evolucionar nuestra cultura, mejorarla, perfeccionarla. No para que podamos jactarnos de ella en museos etnográficos o frente a los extranjeros, sino para que nuestras vidas sean más agradables, más sanas, más prósperas y más libres. Por ejemplo, durante siglos practicamos el sistema de roza, tumba y quema para sembrar la tierra. Y funcionaba cuando éramos muy pocos. Pero ahora somos muchos millones de mexicanos y ya no hay tanta tierra disponible y nuestra atmósfera está más contaminada que nunca. Por fortuna existen nuevas formas de sembrar, mucho más eficientes. Seguir utilizando la vieja solución cultural solo agravaría la pobreza, amenazaría aún más la supervivencia de varias especies animales, aumentaría el calentamiento global y conduciría a conflictos violentos por la tenencia de la tierra. Tenemos que encontrar nuevas soluciones culturales al eterno problema de la alimentación, y podemos hacerlo. Por supuesto, no me refiero únicamente al campo. En todos los ámbitos de la vida nacional, estamos enfrentando nuevas situaciones, nuevos retos que nos obligan a buscar nuevas soluciones. Antes, por ejemplo, el plan de vida de los estudiantes era el de recibirse, encontrar un empleo en una gran empresa, trabajar en ella y jubilarse holgadamente a los 60 años. Eso es cada vez más difícil. Las grandes empresas suelen despedir grandes cantidades de empleados. Hay más empleos disponibles en las pequeñas y medianas empresas que no pueden ofrecer grandes prestaciones. Los estudiantes deben prepararse para la incertidumbre, deben continuar aprendiendo más allá de la universidad y deben ser capaces de emprender por su propia cuenta. Muchos vamos a tener que continuar trabajando más allá de los 60 años porque ahora vivimos más tiempo y porque no tenemos una pensión asegurada. Seguir preparando gente igual que siempre, cuando las condiciones reales son como nunca antes, podría ser un muy grave error cultural. Si no hacemos evolucionar a la educación, corremos el riesgo de que esta, en lugar de que sea fuente de prosperidad, de amplitud y de felicidad, lo sea de pobreza, de estrechez
y de frustración. Hace 100 años eran muy pocas las mujeres que trabajaban en la economía formal. Si una mujer de 1913 se hubiera comportado con la independencia y libertad con que se comportan millones de mujeres en nuestros días, sus propios familiares la habrían considerado loca o indecente. Quizá no exista, en toda la historia de la humanidad, otro cambio cultural tan drástico, tan súbito y tan importante para tantas personas como el que han protagonizado las mujeres en el último siglo. La nueva solución cultural es mucho mejor que la antigua, que para funcionar necesitaba del sometimiento de la mitad de la población. Esto nos demuestra que las culturas no son una herencia de piedra inamovible y que podemos encontrar colectivamente maneras de perfeccionar nuestra cultura para que nuestras vidas también mejoren. Muchas soluciones económicas y políticas que funcionaron bien durante mucho tiempo, hoy sencillamente ya no dan los mismos frutos. El mundo cambia a toda velocidad. Nuestros problemas esenciales siguen siendo los mismos, pero las condiciones son completamente distintas y por lo tanto estamos obligados a encontrar nuevas soluciones culturales. Si algo sorprendía al viejo Sófocles, y si algo debe continuar sorprendiéndonos, es la inmensa capacidad que tenemos los seres humanos para encontrar soluciones a nuestros retos. Si pudimos enseñarnos a nosotros mismos el lenguaje, el pensamiento alado y la furia constructora de ciudades, nada nos impide encontrar nuevas soluciones a nuestros nuevos retos. Por eso voy a dedicar este espacio a las soluciones culturales que, en mi opinión y en la de muchos otros, son necesarias y posibles para que México prospere. Nuestra evolución cultural es deseable, es necesaria y es posible. Soy Pablo Boullosa.